Hola, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a este entrenamiento profesional sobre bobinas de encendido de última generación. Hoy en la clase número 1 hablaremos de un concepto que denominamos el talón de Aquiles de los sistemas de encendido modernos. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a desglosarlo en 3 puntos que vamos a ir analizando uno por uno. Algunos son conceptos teóricos que los vamos a ver muy rápido y luego vamos a complementar con información técnica que nos va a ir llevando en un paso a paso para diagnosticar eficientemente este tipo de componentes. Entonces comencemos con el primer punto. ¿Qué quiere decir esto de las fallas frecuentes en bobinas de encendido modernas? Una de las fallas más comunes es lo que ustedes están viendo aquí en la imagen de fondo, un vehículo que está siendo lavado, pero sucede que una falla que se presenta muy a menudo es que las máquinas sufren algo que se denomina choque térmico. ¿Qué quiere decir eso de choque térmico? El motor llega caliente al proceso de lavado, se le aplica un chorro de agua fría y ese cambio de temperatura brusco afecta a los componentes y en este caso que estamos hablando de las bobinas tienden a verse muy deterioradas por esta condición. Ellas se cristalizan porque al bajar la temperatura tan bruscamente como lo acabo de mencionar, ella puede cristalizarse, ¿ok? También esta condición genera fugas de chispa por el cuerpo. Más adelante, durante la clase, vamos a ver este tipo de condición. Y las conexiones comienzan a presentar deficiencias. Esto debido a que los empalmes se ven afectados por esos choques térmicos y ya no hay buenas conexiones y esto nos altera mucho las señales. Entonces es una de las fallas comunes que encontramos en este tipo de vehículos. Otra falla frecuente que podemos encontrar son las aplicaciones incorrectas. ¿Qué quiere decir eso de las aplicaciones incorrectas? El gap de la bujía hace referencia a la separación de los electrodos. Aquí lo ampliamos pues para efectos gráficos de que estábamos documentando la calidad de la chispa de esta bujía en una prueba que hicimos, pero esto hace referencia al gap o la calibración. Hay vehículos que tienen o motores que requieren que el gap sea demasiado específico y si hay variaciones de apertura o de cierre nos pueden afectar el funcionamiento de la bobina. Eso no nos va a dañar la bobina, pero nos puede afectar el funcionamiento de la misma. Eso nos puede dar una alteración de emisiones, podemos dudar de la bobina, se reemplaza y la falla permanece porque no es la bobina como tal. El rango térmico de la bujía en la aplicación también nos puede afectar el desempeño del motor. No es lo mismo una bujía fría a una caliente y eso incide directamente en la cámara de combustión y por ende en las emisiones. También trabajar bujías resistor o no resistor en la aplicación opuesta nos puede dar un mal funcionamiento del motor y nos puede confundir el diagnóstico. Entonces una aplicación incorrecta de alguno de estos 3 conceptos también nos puede desviar el diagnóstico y en ocasiones no se tiene en cuenta a la hora de revisar este tipo de fallas. ¿Ok? Bueno, por acá tenemos errores de diagnóstico. ¿A qué hacemos referencia con esos errores de diagnóstico? ¿Les ha pasado que dicen en el taller
Descartemos con esta otra bobina. Eso es una técnica que bien aplicada puede dar buenos resultados, pero si tenemos una falla en el motor que nos está dañando la bobina, al colocar otra para descartarla, la podemos averiar. Entonces nos va a quedar la duda, ¿será que venía mala o fue que la dañé durante las pruebas? Entonces los descartes es una práctica que es válida, pero tiene que hacerse con sumo cuidado. Esta otra, ¿les suena? ¿Les parece familiar? Ensayemos a ver qué pasa. Esto tiene que hacerse con mucha precaución porque no solamente estamos hablando de bobinas, sino de un sistema de inyección en su totalidad que puede ser susceptible a variables como sacar una bobina de la culata o de su alojamiento para verificar si está saltando corriente. Un pico de voltaje nos puede afectar de forma involuntaria un sensor y podemos hacer un daño mayor. Entonces este tipo de pruebas tienen que hacerse con mucha precaución. Ese ensayemos a ver qué pasa tiene que ser mínimo y tenemos que tener mucha precaución a la hora de hacer pruebas sobre el motor. Esta otra, tírele un cable desde la batería. Por ahí si nos quieren, si les parece bien, nos pueden hacer un comentario durante el video por si les ha pasado esta situación. Tírele un cable desde la batería es una práctica que si se hace técnicamente nos puede ayudar a solucionar una falla o a ayudarnos en el diagnóstico de una falla. En la clase 3 vamos a hablar de un caso en particular donde este proceso, haciéndolo técnicamente, nos ayudó a resolver una falla de alta complejidad, pero tenemos que tener mucha precaución porque podemos estar exponiendo al sistema a un corto o a una sobrecarga de voltaje si no se tienen los cuidados requeridos, ¿ok? Y otra, por favor escríbanme si de pronto les ha pasado que nos dicen que la bobina de la Chevrolet Tracker y el Chevrolet Cruze son iguales porque se parecen físicamente. Entonces, en la clase de mañana, en la clase número 2, vamos a resolver este misterio. Bueno, la verdad no es un misterio, es un concepto técnico que no se ha aclarado y en otras charlas en las que hemos tocado el tema ha sido muy valioso el conocimiento que hemos adquirido. Entonces los errores de diagnóstico pueden presentarse y nos dejan como está el técnico ahí. En muchas ocasiones nos podemos encontrar ante una falla que por errores durante el proceso nos pueden afectar o agravar la condición por la cual llegó el vehículo inicialmente. ¿Ok? Bueno, por acá tenemos otra. Reemplazos innecesarios. ¿Qué quiere decir eso de los reemplazos innecesarios? Ahí vemos un cliente cogiéndose la cabeza porque posiblemente se cambió un componente que no era el de la falla y se le extiende la comunicación al cliente. No, también era necesario cambiarlo y él queda como con la duda, ¿será que sí eran esos tres componentes que me dijeron o será que no? Porque primero me dijeron que eran las bujías, después me llamaron y me dijeron que era la bobina y después me llamaron y me dijeron que era el sensor CKP. Entonces, estos temas tienen que ser muy bien manejados para evitar una situación como esas. Y nos podemos encontrar como el hámster en la rueda, corriendo sin avanzar. Son vehículos que llegan por una falla y pueden demorarse en el puesto de trabajo más tiempo del necesario y eso nos ocasiona inconvenientes. En el tercer punto tenemos el cliente satisfecho por la primera condición que puede generarle duda, el vehículo sale y al poco tiempo vuelve y se presenta la falla, puestos de trabajo improductivos porque se nos extiende mucho la duración del vehículo durante el diagnóstico y esto es algo que esas son algunas cosas que se nos pueden ocasionar por los reemplazos que son innecesarios. Bueno, el segundo punto, el error número 1 que te está costando tiempo y dinero al diagnosticar bobinas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que actualizarnos porque los sistemas han evolucionado. Les dejo como inquietud si logran identificar qué vehículo es el que tenemos ahí. Es un vehículo que está restaurado. Al final de la clase de hoy haré una analogía sobre esta foto que les coloqué acá
Si de pronto se les hace familiar, escríbanme ahí en los comentarios para ustedes qué vehículo es y nosotros vamos a estar revisando esos comentarios. Vamos a dar acá unos segundos y bueno, para el caso en particular de esta imagen que estamos estudiando, este motor corresponde a un vehículo Chevrolet Chevette. Son unos vehículos carburados, pero ya venían equipados con módulo electrónico. Por acá se ve la bobina cilíndrica y en su momento fueron para Colombia, en este caso, unos vehículos que fueron muy populares en servicio particular, pero sobre todo en servicio público. Pero a la fecha, en ocasiones podemos estar diagnosticando vehículos de última generación como revisábamos este tipo de coches, y eso es completamente inadecuado. Entonces necesitamos actualizarnos, necesitamos conocer las últimas tecnologías para poder hacer diagnósticos altamente eficientes. ¿Ok? Bueno. El talón de Aquiles de los sistemas de encendido modernos. Aquí vamos a hacer un análisis de un sistema, de un esquema básico, y vamos a ir profundizándolo poco a poco. ¿Listo? Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de encendido, un sistema de inyección electrónica con encendido DIS. Aquí vamos a analizar que tenemos un esquema de una batería, tenemos una computadora, tenemos un sensor CKP con su respectiva rueda fónica, y la computadora es la que se encarga de enviar los pulsos para este esquema. Hoy lo vamos a hacer muy superficial, muy rápido, pero en la clase número 2 vamos a desglosar este esquema y todos los otros esquemas que hay disponibles en el mercado en detalle, pero hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista teórico para poder manejar eficientemente el concepto, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tener la primera fase del diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso de la primera fase? Tenemos que identificar los segmentos en los que se divide el funcionamiento de la bobina para poder saber en dónde es que tenemos que hacer los diagnósticos y no simplemente reemplazar X o Y componentes sin tener la certeza de dónde está la falla. Entonces, bueno, vamos a empezar con la fase número 1. Tenemos un emisor. ¿Qué es un emisor? Es el elemento que genera el mensaje. Para este caso es un sensor, ¿ok? Luego tenemos el mensaje, es la información entre el emisor y el receptor. Por ende, vamos a tener un receptor, que en este caso es el elemento que recibe y decodifica el mensaje. Para nuestro caso de estudio va a ser la ECU o la computadora o la unidad de control electrónico. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una comunicación entre un sensor, un mensaje y un receptor. ¿Cuál es ese mensaje? Es un código. El sensor le envía un código a la computadora. Para nuestro caso es el sistema de signos con el que se transmite el mensaje. Para nuestro caso, una señal. Entonces el sensor le envía una señal a la computadora. ¿Cómo? Lo hace a través de un canal. ¿Y cuál es el canal? Es el medio por el que se transmite el mensaje. Para nuestro caso, el cableado. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué si el tema es diagnóstico de bobinas de encendido de última generación, porque estamos mirando los sensores? Es muy simple, muchachos, porque aquí está el origen de la señal con la que va a trabajar la bobina. Entonces, para nuestro caso, el emisor es un sensor. ¿Cuál es el sensor? Escríbanme en los comentarios, por favor, cuál creen ustedes que sea el sensor y ya lo vamos a profundizar. Tenemos un sensor que le envía una señal o una información o un mensaje ¿a quién? A la computadora. Para nuestro ejemplo tenemos representada la computadora con un módulo de inyección programable, pero es para ejemplos de estudio. Listo. Entonces el sensor le envía una señal a la computadora. ¿Qué sensores? Escríbanos ahí en los comentarios cuál es el sensor que creen ustedes que es al que nos estamos refiriendo. Entonces, para este caso, el código es una señal. Puede ser una señal sinusoidal, que en este caso sería análoga, o una señal digital, que sería una señal de onda cuadrada. ¿Listo? Y lo hace a través de un ¿qué? De un canal. ¿Cuál es ese canal? El cableado. Entonces, el origen del funcionamiento de una bobina de encendido es el de última generación, para este caso porque estamos hablando de inyección electrónica, es esta fase en la cual
el sensor le envía información a la computadora. ¿Qué información? Unas señales. ¿A través de qué? De un cableado. Aquí tenemos en un banco de trabajo de simulación donde estamos haciendo pruebas y donde estamos haciendo todo lo necesario para poder entender en detalle de lo que estamos hablando. Logramos montar un sensor, tenemos una generación de señal, una alimentación del sensor, perdón, hacemos que el sensor genere señal y lo analizamos a través de una herramienta que en este caso es el osciloscopio y a través también de un multímetro. ¿Qué hicimos nosotros? Generamos una rueda fónica artesanal, que es una rueda fónica de 6 dientes menos 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos 1, ahí nos daría el sexto diente. ¿Por qué hicimos esto? Porque queremos que ustedes comprendan al máximo posible el sistema y una forma de hacerlo es generando nuestras propias señales. Sabemos que hay ruedas fónicas de 60 dientes menos 2 y otras ruedas fónicas que no vamos a profundizar en este momento, pero quisimos hacer nuestra rueda fónica y ensayamos a ver qué pasaba. Entonces, como estamos hablando de un sensor que le envía una señal a la computadora, aquí logramos simular esa señal y encontramos esto. Simulamos la señal y encontramos una señal análoga de 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos el diente ausente y vuelve y se genera. Esta señal es una réplica de una señal de un funcionamiento de un motor, pero lo hicimos en un banco de trabajo. ¿Qué logramos con esto? Comprender mucho mejor la señal y ahí ampliar nuestro conocimiento. Entonces, este es un ejemplo de una señal sinusoidal de una rueda fónica de 6 dientes menos 1, o sea 5 dientes y el diente ausente, y así se vería una señal análoga. Aquí tenemos solamente la foto porque en otra lección donde hablamos específicamente del sensor CKP logramos analizar esta señal. Y tenemos también esa misma señal de forma digital. ¿Qué tenemos en esta señal? 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos 1. Aquí estaría el diente ausente. Entonces, en nuestras pruebas de laboratorio logramos generar una señal análoga y una señal sinusoidal. Para efectos de estudio, comprender si esas señales son correctas nos van a permitir identificar si la falla está aguas arriba o aguas abajo, como uno menciona. Si el problema de funcionamiento de un paquete de bobinas o de unas bobinas son las bobinas o el problema está en el origen antes de llegar a las bobinas. Aquí tenemos un ejemplo de una ubicación de un sensor CKP en una rueda fónica que está en el piñón de la distribución. Aquí tenemos este ejemplo y este sensor CKP lo encontramos acá. Estamos hablando de el piñón de la distribución. Aquí iría para este caso una distribución por correa. Listo. Entonces este sensor es el que le está enviando la información a la computadora de la posición del cigüeñal. Y esa información es importantísima para que la computadora nos controle la bobina. Listo. Aquí tenemos otro ejemplo de un sensor CKP que está leyendo una rueda fónica ubicada en el medio del cigüeñal. ¿Cómo así que ubicada en el medio del cigüeñal? Tenemos cigüeñales que tienen la rueda fónica aproximadamente en la mitad del mismo. Y por acá, en esta imagen, este orificio que ustedes ven acá es el alojamiento del sensor CKP. Por acá tenemos otra ubicación del sensor. Un sensor que está leyendo en la base que recibe a la volante de inercia. Este es el ejemplo. Acá aquí este elemento es el que recibe la volante y tenemos la rueda fónica en este punto y aquí tendríamos el sensor CKP. Este sería el lado posterior a la distribución, ¿ok? Y otra ubicación para el sensor CKP es leyendo la volante de inercia. Leyendo la volante. Listo. Y este es un ejemplo. Este sensor CKP es muy conocido en algunas regiones como el avioncito. Entonces, esta es una de sus ubicaciones. ¿Por qué hacemos esta acotación sobre los sensores CKP? Porque en ocasiones se hacen cambios de bobina
o reemplazos de bobina, y el problema no está en la bobina. Tenemos pérdidas de señales, pues cuando es una falla general, y el problema está en la generación de la señal que es enviada a la computadora para que controle las bobinas. Entonces, dependiendo del tipo de vehículo, podemos encontrar múltiples ubicaciones del sensor CKP y resulta que empezamos a buscar el problema en la bobina y no sabemos qué puede estar en este componente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico adecuado sobre un sensor CKP? Hay que entender, vuelvo y les digo, esto es un tema de otra clase, lo vamos a ver aquí rápido para poder tener el concepto. Pero hay dos tipos de sensores CKP, los sensores CKP inductivos. Un sensor CKP inductivo nos va a generar el primer ejemplo de señal que vimos en la simulación. Entonces, hay herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico adecuado de este sensor. No vamos a profundizar mucho en esto porque esta es una lección de sensor CKP y aquí vamos a hablar sobre todo de bobinas. Pero es importante que si ustedes van a hacer un diagnóstico de bobinas, cuenten con las herramientas adecuadas para evitar hacer un daño mayor. Han habido situaciones donde diagnosticando una falla de bobina porque el motor llegó con un temblorcito, un cilindro que no estaba trabajando, se hizo un diagnóstico inadecuado. Cuando estuvimos haciendo la verificación posteriormente, pues que apoyamos ese caso, nos dimos cuenta que el motor llegó funcionando, pero durante las pruebas se generó una falla sobre el sensor CKP y ahí hubo ya después de eso el vehículo dejó de encender, entonces llegó por una falla y terminó con otra. Entonces, importante conocer las herramientas con las cuales podemos hacer ciertos diagnósticos. ¿Cómo se diagnosticaría un sensor CKP de efecto Hall? Aunque estamos hablando de un sensor con la misma denominación, sensor CKP, es muy distinto el comportamiento de un sensor de efecto Hall a un sensor inductivo. Por lo tanto, se pueden utilizar las mismas herramientas o las otras que no se deben utilizar pueden generar el mismo riesgo, pero la forma de interpretar la señal es diferente. Entonces también tenemos que conocer esas diferencias. Bueno, y la fase 1 del diagnóstico de una falla por bobinas de encendido lo vamos a encontrar en una relación entre sensor CKP y computador. ¿Cómo así? Si el vehículo llegó por esta falla, porque estos elementos estaban presentando una anomalía, en este caso la bobina. Pues resulta que si tengo problemas de señal entre el sensor CKP y la computadora, voy a tener problemas, posiblemente puedo tener problemas en la generación de la chispa. Entonces es importante conocer la fase 1 de la generación de la chispa y esta es la fase 1, la información entre sensor CKP y computadora. Bueno, vamos a ver la fase 2. La fase 2 tiene también un emisor, pero en este caso la computadora pasa de ser receptor a ser emisor. ¿Qué quiere decir? Que la computadora es el elemento que genera el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo mismo, una información entre el emisor y el receptor, pero en este caso el receptor es la bobina. Entonces, en la fase 1, el sensor es quien le envía la información a la computadora. Pero en este caso, la computadora ya ha procesado la información que le envió el sensor CKP y bueno, y otros complementos que no vamos a mencionar en este momento, pero esta es la principal para hacer sus cálculos respectivos y enviar el mensaje correcto a la bobina. ¿Y qué tipo de mensaje le envía? Un código, que es el sistema de signos con el que se transmite el mensaje. En este caso sería la señal. ¿Y a través de qué? A través de un canal que sería el cableado. ¿Por qué vuelvo y lo menciono? Porque hay muchas fallas de funcionamientos de bobina que están asociados a problemas de cableados que no están haciendo buen contacto, señales que se pierden, señales alteradas. Entonces se hacen correcciones y la falla persiste porque no se está diagnosticando correctamente. Entonces, cuando estamos diagnosticando una falla de bobinas en la fase 2, tenemos que comprender cuál es la señal que genera la computadora, qué tipo de señal es la que vamos a analizar, cómo se está comportando el canal, que es el cableado,
y con eso podemos determinar si el problema es o no es la bobina. Y todo se trata de que el mensaje sea el correcto. ¿Listo? Aquí tenemos la analogía gráficamente y entonces vemos una computadora que le envía un mensaje a la bobina. ¿Qué tipo de mensaje le envía? Eso va a variar. Si es un mensaje o una señal convencional o una señal transistorizada. Y de eso vamos a hablar en la clase número 2 en su totalidad para que ustedes terminen la lección dominando las señales de control que se utilizan para activar las bobinas. Y ahí vamos a empezar a despejar un poco de dudas o inquietudes porque no es tan complejo como no lo podemos imaginar. Entonces tenemos una computadora que envía una señal a la bobina a través del cableado. ¿Listo? En la clase número 2 vamos a analizar todos esos esquemas y todos esos sistemas y todos los elementos de control que hay para activar bobinas para que ustedes queden con esa información absolutamente clara. ¿Listo? Entonces, en la clase de mañana vamos a tocar el tema que denominamos domina el diagnóstico de bobinas de encendido de última generación desde hoy. Hablamos de última generación, pero la verdad eso ya lleva tiempito. Lo que sucede es que los motores de última generación tienen unos sistemas de control más especializados y de eso también vamos a hablar. Entonces no se pierdan la clase de mañana porque van a terminar la lección dominando el diagnóstico de bobinas. Escríbanme en el chat quien quiera asistir a la clase de mañana, escriban yo, para tenerlos presentes. Listo. Entonces, espero que nos acompañen en la clase de mañana porque la lección va a ser de mucho nivel, pero no se vayan, no se preocupen, todavía no hemos terminado. Mañana vamos a analizar la fase 2 del sistema de control de bobinas y la fase 2 de lo que habla es de la comunicación entre la computadora y la bobina. Listo, eso es todo. Lo presentamos así un poco simplificado, pero vamos a ver mañana en detalle qué es todo lo que se encierra entre esta comunicación de estos dos componentes. ¿Ok? Y la fase número 3, muchachos. Damas y caballeros, porque nos acompañan también damas en estas clases, muchas gracias. Las invitamos también a que estén al día con esta información y lo que queremos aclararles es que día a día venimos ampliando nuestros conocimientos y los socializamos y compartimos con ustedes a través de estos entrenamientos. La fase número 3 es una fase de la que poco se habla, pero también es de suma importancia. Las tres son importantes, pero esta siguiente tiene muy poca información técnica o muy poco énfasis y por eso queremos traerla en este momento. La fase número 3 es vital para el óptimo funcionamiento de las bobinas de encendido. ¿Y qué es esa fase? Donde tenemos un emisor denominado batería. ¿Cómo así que la batería? Sí, ya lo vamos a ver en detalle, ya se lo van imaginando, ya eso está muy bien, pero vamos a hacer énfasis en lo siguiente. La batería envía un mensaje, ¿a dónde? A la computadora. Entonces tenemos una fase complementaria para que la bobina funcione correctamente. La información que va entre la batería y la computadora. ¿Cuál es esa información? Es una señal, ya vamos a ver en detalle cuál es. ¿Y a través de qué? A través de un cableado. Y la tenemos acá. La batería le envía información a la computadora, que le envía un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Una alimentación de 12 voltios. Esos 12 voltios son teóricos, pero ya vamos a ver un ejemplo de lo que es un voltaje de alimentación real. ¿Y a través de qué? De un canal, que es el cableado. Si tenemos problemas con el canal o si tenemos problemas con la señal, el resultado final es que la bobina y otros componentes, pero en este caso que estamos hablando de la bobina, van a funcionar deficientemente. ¿Listo? Entonces en la fase 3 vamos a hablar de la comunicación entre la computadora
y entre la batería y la computadora. Repitámoslo para que no se nos vaya la idea. En la fase 3 vamos a validar la información que se comunica entre la batería y la computadora. Y en muchas ocasiones no se le presta atención a esta información. ¿Y por qué es tan importante? Aquí tenemos un ejemplo de una lectura, de un pantallazo, de un diagnóstico que se está haciendo a un vehículo Chevrolet Spark modelo 2013. Este es un Spark GT, el que estábamos revisando. En ese momento estamos analizando diferentes datos. Tenemos el tiempo de inyección, tenemos las revoluciones, tenemos el sensor TPS o el de posición de mariposa y el sensor de oxígeno. Pero señores, acá tenemos este valor tan importante, y es que este escáner en particular, del que les vamos a hablar más adelante también, en todas las pantallas, desde que se realiza la comunicación, nos está informando el voltaje de la batería. Señores, importantísimo. A partir de hoy vamos a devolvernos y vamos a hacer acá zoom en algo. Señores, una cosa es el voltaje de la batería y otra cosa es el voltaje que le está llegando a la computadora. Si tenemos niveles muy diferenciados, acá. Si tenemos diferencias superiores a medio voltio entre el voltaje de la batería y el voltaje que le llega a la computadora, podemos empezar a tener alertas, porque eso nos puede estar afectando el funcionamiento de la bobina. Es por eso que este escáner en particular nos está mostrando el voltaje nominal de la batería, el voltaje real de la batería, desde el momento en el que se conecta con la computadora. Entonces, señores, en ocasiones estamos buscando problemas de bobinas y hay problemas de alimentación, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo. Y tenemos otro ejemplo por acá. Este es un vehículo. En este diagnóstico, el vehículo no estaba encendido, estaba apagado. Era una GM H2, una Hammer 2006, que tenía un problema de inmovilizador, entonces estaba apagada. Pero con switch abierto nos está mostrando en tiempo real el voltaje que le está llegando a la computadora. Si vemos niveles de diferencia superiores a medio voltio, empecemos a analizar qué puede estar pasando. ¿Listo? En la clase número 3 vamos a citar un ejemplo particular de un caso de estudio asociado a este voltaje. ¿Listo? Bueno, pero dejémoslo para la clase número 3. Escríbanme en el chat quién quiere asistir a la clase número 3. Escríbanme yo para irlos teniendo presentes, y les agradecería que nos escriban de qué ciudad nos están viendo y de qué país, porque ya esta información técnica está llegando a muchas latitudes y nos gusta conocerlos. ¿Listo? Bueno, seguimos adelante. Bueno, y el tercer punto, y este sí, para que lo tengan muy presente, la verdad insólita sobre las bobinas de encendido de última generación. ¿Cuál es esa verdad insólita? Señores, damas y caballeros, las bobinas de encendido de última generación son más sencillas de lo que imaginamos. ¿A qué me refiero con esto? Hay casos en donde hay vehículos que no se reciben en ciertos talleres o están vetados por alguna situación en particular, y casos o comentarios como: ese vehículo no lo recibo, o ese tipo de sistemas no los trabajo. Son entendibles, tranquilos, no se preocupen, no es un regaño, son entendibles porque yo también estuve en esa situación, pero me di cuenta que con el conocimiento adecuado se pueden trabajar. Y la realidad que vamos a ver en la clase número 2 de mañana es que las bobinas de encendido de última generación son más sencillas de lo que imaginamos. ¿Por qué se hacen sencillas? Porque tenemos el conocimiento. Y ahí les va una pista. Hay muchos tipos de bobinas, muchos, con formas físicas, tamaños, terminales, conexiones, pero solamente hay dos tipos de control, y vamos a analizarlo en detalle y vamos a hacer todo lo necesario para que esa información les quede muy clara a ustedes. Vamos a conocer los dos sistemas de control que se utilizan
para activar las bobinas de encendido. Listo. Entonces ahí les dejo como un adelanto para la clase de mañana, pero tranquilos que aquí seguimos adelante. Bueno, les hago una pregunta para que ustedes se la hagan a ustedes mismos. No hay necesidad de que me la respondan, es una pregunta de ustedes para ustedes mismos. ¿Qué pasaría si entendieras a fondo cómo funcionan las bobinas de encendido de última generación? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Escríbanme ahí un comentario para leerlos. ¿Qué creen? Les hago esta pregunta y se la repito. ¿Qué pasaría, damas y caballeros, si entendiéramos a fondo cómo funcionan las bobinas de encendido de última generación? Respóndanse ustedes esa pregunta y si quieren nos la pueden escribir en el chat. A título personal, me tocó aprender a la fuerza cómo funcionaban para solucionar un problema en el cual yo me metí por no conocer los sistemas. Mañana en la clase 2 les hablaré al respecto. Y otra pregunta, ¿cómo impactaría esto la rentabilidad de tu taller y tu reputación como profesional automotriz? ¿Cómo creen que lo impactaría? Poder hacer diagnósticos más rápidos, poder cobrar mejor por nuestros diagnósticos, que los vehículos salgan con una efectividad total. Entonces, vuelvo y le repito la pregunta, ¿cómo impactaría lo anterior, lo que acabamos de mencionar, la pregunta anterior que era, ¿qué pasaría si conocieran o dominaran el funcionamiento de las bobinas? ¿Cómo impactaría esto la rentabilidad de tu taller y tu reputación? Listo, ahí les dejo esa pregunta, porque eso, en términos monetarios y en términos de conocimiento, me impactó a mí y mañana les hablaré de ese caso particular. Fue un caso real, un caso personal. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la experiencia versus la trayectoria. Señores, la trayectoria se mide en tiempo, mientras que la experiencia se mide en logros. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque tenemos casos, vamos a ver acá un ejemplo, tenemos casos de personas que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Son unos compañeros, ahí están toteados de la risa, les pido el favor de que me regalaran una sonrisa, ellos muy formales lo hicieron. Son 3 personas que tienen bastante tiempo trabajando con vehículos, son mis compañeros, y también tienen mucho conocimiento, con ellos dialogamos, conversamos, me explican, les explico, compartimos mucha información. Algunos de ellos están acá, ¿sí? Nos están acompañando algunos también presencialmente, y hay personas que tienen poca experiencia y poco conocimiento, que están aprendiendo, que es la imagen de la derecha. Estábamos recientemente en una charla, en un entrenamiento, y me llevé una sorpresa porque estábamos hablando con unos alumnos que están en entrenamiento, en su capacitación, son alumnos del SENA, y me sorprendí porque me hicieron preguntas de altísimo nivel. Me agradó mucho eso, y a pesar de que son muy jóvenes y están comenzando el proceso, me gustó mucho las preguntas que me hicieron. Entonces, volviendo al tema, la trayectoria se mide en tiempo, mientras que la experiencia se mide en logros. Aquí les pongo un ejemplo. La trayectoria que yo tengo en diagnóstico automotriz es de aproximadamente 24 años. En esa época, por acá todavía tenía bastante pelito, ya no tanto, pero estaba comenzando con mi trayectoria automotriz. Entonces la trayectoria automotriz es de aproximadamente 24 años. Les dije al comienzo de la charla que íbamos a hablar un poquito más sobre el caso que les coloqué de un Chevrolet Chevette. En esa época se les hacía trabajos o atendíamos proyectos de flotas de vehículos. Las flotas de vehículos de su momento, para ese entonces, eran los Chevrolet Chevette en la versión taxi. Por acá me encontraba yo trabajando y seguido mío estaba uno de mis mentores, no nos acompaña, pero fue una persona que me inculcó el tema del diagnóstico automotriz
y sobre todo enfocado en la parte electrónica. Tengo otro mentor que me enseñó mucho la parte mecánica y traté de combinar ambos conceptos. Los traigo aquí a colación porque desde ese momento estoy en un constante aprendizaje. Llevo 24 años aprendiendo. Tengo una trayectoria de 24 años en el sector automotriz. Y la experiencia son los logros. Entonces, ¿cuáles son los logros? Entonces hemos ido avanzando. En esa época era técnico automotriz, empecé como ayudante, luego me dieron la oportunidad de ser jefe de taller. Luego también estuve haciendo temas de soporte técnico, capacitaciones, entrenamientos, y actualmente nos encontramos a título personal dando formación técnica automotriz. Eso es lo que hacemos actualmente y nos estamos enfocando en este momento en el tema de sistemas de inyección electrónica, puntualmente para la clase de hoy, sistemas bobinas de encendido de última generación. Y lo estamos haciendo en distintos sectores, en distintos escenarios, pero el mismo sector, el sector automotriz. ¿Qué hemos logrado con esto? Cada vez que damos una charla, un entrenamiento o una capacitación, nos estamos retroalimentando, estamos aprendiendo, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Lo de hoy fue solamente un pequeño repaso para que comprendan cuáles son las tres fases del funcionamiento de una bobina de encendido, que ninguno de ellos se debe pasar por alto, y para que lo tengan muy presente. Esto para entrar mañana haciendo énfasis en los sistemas de encendido, cómo se interpretan, cómo se diagnostican, y con ello vamos a ir avanzando en este tema de las bobinas de encendido de última generación. Damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos. Esta clase es un poquito corta porque lo que viene en el contenido de mañana es muy importante, muy valioso, mucho más robusto. Por eso los invitamos a que nos acompañen y les vamos a dejar un complemento para que puedan ir estudiando, lo pueden descargar o nos escriben en el grupo para pasarles la información. Señores, damas y caballeros, mi nombre es Víctor Buenaventura y soy especialista en diagnóstico automotriz. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la clase número 2, donde vamos a elevar nuestros conocimientos y vamos a avanzar con este tema del diagnóstico de bobinas de última generación. Señores, la clase número 2 aquí les dejo para que se vayan programando. Domina el diagnóstico de bobinas de encendido de última generación desde hoy. Listo, ya llegó el momento de que atiendan todos los vehículos que reciben en el taller, de que hagan los diagnósticos más confiados, de que hagan los diagnósticos más tranquilos, y con ello los dejo para que mañana nos conectemos a la misma hora. Va a ser un poco más extenso el contenido y vamos a finalizar la clase de mañana dominando el diagnóstico de bobinas de encendido de última generación. Para la clase número 3 vamos a dejar una bobina en particular que nos va a tomar mucho más tiempo, pero va a ser el complemento de lo que vamos a ver mañana. Entonces, por favor, estén muy atentos, estén muy preparados, porque mañana vamos a tener contenido muy valioso, pruebas de funcionamiento, simulación de fallas. Vamos a tener el tema mucho más dinámico. Hoy fue así como un poco teórico, pero lo grueso lo vamos a ver mañana. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la clase número 2. Feliz noche para todos.